Hola hermanos, seguiremos platicando sobre el tema de construimos la iglesia, casita sagrada. El tema que platicaremos el día de hoy es el tema 2, que es la paz, corazón del reino. Les presento a mi compañera Claudia. Hola Toñito, ¿cómo estás? Muy bueno, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí en compañía de Toñito, que pertenecemos a la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza y formamos parte de la comunidad 38, La 8. que ahora es, la 10. Y pues estamos aquí con mucho gusto compartiendo con ustedes este segundo tema de la paz, corazón del reino. Esperemos que lo llevemos de la mejor manera y reflexionemos de una forma en que podamos, pues nos ayude para ir cambiando y construir esta casita sagrada. El objetivo de este taller es, iluminados por la palabra de Dios, meditar en el tema de la palabra Shalom como el corazón del reino de Dios que Jesús anuncia y viene a instaurar para repensar el compromiso actual de los bautizados con la paz y las causas sociales. Vamos a hacer la oración que es el Salmo 71, que está inspirado en el rey Salomón, que dice: Comunica, Señor, al rey tu juicio, tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerán en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de su extremo a otro de la tierra. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones. Amén. Bueno, ya que nos hemos puesto en manos de Dios para llevar a cabo este tema, pues vamos a ver el tema número 1, que se llama Contemplamos la realidad, una sociedad en decadencia. ¿En dónde hay violencia? Bueno, tristemente la violencia hay en los hogares, en las escuelas, en el trabajo, en la sociedad y en el corazón de cada persona. Esto es una realidad muy triste porque en los hogares a veces no nos damos cuenta, pero la primera escuela son en la familia. A veces en los mismos hogares es donde es la raíz de todo este problema de violencia, porque hay veces que los papás traemos una lucha de poder, no nos damos cuenta que con nuestras palabras hacemos y herimos a nuestros seres más queridos, que son nuestros hijos, nuestra esposa. Hay gritos, hay golpes, hay insultos. Ahorita las nuevas tendencias es el abandono. Muchos papás trabajan y por querer sacar adelante la familia están dejando a los hijos solos en el internet, viendo cosas que realmente están destruyendo su mente, y pues tienen información al día. Ellos, los niños están actualmente, ahora sí que les llega tanta información que la verdad todavía no comprenden, pero se les están abriendo mucho se les está quitando su inocencia. ¿Dónde más has visto, Toñito, que hay violencia? Mira, yo francamente creo que la violencia hay en todos los lugares, en todas las partes del mundo,
basta con leer un diario para darnos cuenta de que se encuentra esta violencia en todo nuestro entorno, a nivel familiar, a nivel ciudad, a nivel país y a nivel mundial. Nosotros, como cristianos, por más que llevamos los mensajes de amor y paz, hacemos oración por toda la humanidad. No hay algo que notoriamente se note para solventar esta terrible situación. Muy bien, sí, es lamentable que todo inicie en la célula más pequeña que es la familia y de ahí la vayamos llevando a las escuelas. Los chicos empiezan a no ser nada tolerantes, se pelean, se agreden, en el trabajo hay muchas injusticias, no se trata con dignidad a la persona, se les explota. Hay muchos tipos de violencia y ya a nivel sociedad ya no somos tolerantes, la verdad es que nos agredimos unos a otros, entonces realmente la violencia está cada vez tocando más y más y más a las personas. Esta violencia empieza en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Sí, también parte de esto es ver que hay situaciones en nuestro entorno que es lo que más nos lastima, porque hay homicidios, sigue habiendo asesinatos a la nación mundialmente, y por más que hemos hecho uniones con otras iglesias para pedir por la paz, esta no llega y hay que verlo afortunadamente muy lejano, pero el caso de Ucrania, ¿no?, que tenemos desde el 2022 en esta guerra, y por más que las iglesias han unido en oración, no vemos resultados. En nuestro país, por más marchas del color que sea, la paz no llega, ¿no? En las ciudades, la impunidad y todo eso es la falta de valores que se inculcan en la casa, y la gente, lo que yo creo, que piensa es nada más en sí, se vuelven egoístas y no piensan como debe de ser, como hijos de Dios, que Él es el que nos da la paz. Y como iniciamos la plática diciendo con Shalom, Shalom es principalmente la paz del hombre con Dios. Ese es el sentido principal que yo entendí de esa palabra. Para que yo esté en paz con Dios necesito portarme bien y ser digno del reino de los cielos, que es lo que viene a instaurar nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, es correcto. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las causas de la violencia. El ambiente de violencia e inseguridad en que vivimos denota una pérdida del sentido de Dios. Bueno, pues la verdad es que cuando empezamos a sacar, cuando impera el egoísmo, empezamos a sacar a Dios de nuestra vida. Ya no queremos saber nada de Él, nos volvemos envidiosos. Ahora sí que esa pérdida de Dios ha provocado toda esta violencia. Queremos resolver las cosas como antes en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, pero entonces cuando uno no sabe cuál es ese proyecto de Dios que quiere para la humanidad, entonces estamos perdidos. Y la verdad es que, como bien dice la palabra de Dios, estamos ciegos y sordos, no queremos ver y no queremos escuchar, y queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Y como pues humanos, la consecuencia pues no es nada agradable. Y bueno, sigamos. Sí, mira, yo creo que parte de esto, el por qué hay la causa principal de la violencia, se enfoca en que nosotros creemos que siempre tenemos un buen control por todo lo que realizamos. Siempre creemos que lo que hacemos es lo correcto. Y si esto no es tan correcto, de inmediato buscamos un justificante para hacer que parezca
lo más conveniente en ese momento. Hagamos lo que hagamos. Es decir, si yo digo una mentira, pues es muy pequeña con tal de que la otra persona, mi amigo o mi enemigo, no se sienta mal. Entonces trato de justificar mis hechos en función de quedar bien con la gente y no actuar como se debe de hacer. Y siempre estamos con las cosas que no son correctas y buscamos un justificante, el que sea. Y eso pues no es correcto porque después de todo estamos haciendo cosas que no son verdaderas y que no llevamos ni siquiera en el corazón, porque el día de mañana se nos olvida qué dijimos y ya no nos interesa si hicimos bien o hicimos mal como consecuencia de todo lo que hemos dicho o hecho. Claro que sí, son las malas decisiones que tomamos y no están, no están a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que nos guía, que nos ilumina y que nos hace ser, nos ayuda a tomar esas buenas o malas, esas buenas decisiones. Pero pues como lo sacamos de nuestra vida, ya no le pedimos a Él que nos ilumine. Iluminados por nosotros mismos, nuestro egoísmo, claro que las consecuencias van a ser, ahora sí que humanas. Así es. Y Toñito, ¿tú quién crees que gane con la violencia? Bueno, la violencia genera muchas cosas, ¿no? Principalmente la violencia genera una división total entre la humanidad. Empecemos desde nuestra casa. La violencia física o verbal pues genera malos entendidos y malos acuerdos a nivel familiar, pleitos por cualquier detalle inmaterial o importante para nuestra vida, ¿no? Para mi pareja no es importante algo, pero para mí es muy importante. Y desde el no ponernos de acuerdo y no hablar con la verdad, nos hace caer en ciertos errores que son verdaderamente lamentables el día de mañana. El no pedir un perdón, el no reconocer que he hecho algo malo, me lleva a seguir cayendo en estos mismos errores. El no inculcarnos a nuestra familia buenos valores que al no estar con Dios los olvidamos inculcar los buenos valores y nada más nos volvemos formadores de personas en el sentido, ve a la escuela, prepárate, sé una persona exitosa, sé triunfador, pero jamás le decimos que luche por ser una persona con buenos sentimientos, con buenos principios y que luche por el bienestar también de la sociedad, que ahí es donde vivimos y que todos como cristianos pues vivimos en esa casita y esa casita de la que hablamos es nuestro país. Esa casita sagrada pues es por la que hay que trabajar todos y cada quien debe de poner un poquito para que esta crezca y sea muy grande. Y como te decía, parte de esa ganancia también la lleva toda la gente que inculca el odio, el rencor. Entre más dividida esté la gente, mejor, más va a haber ganancia económica y material para ciertas gentes. Los fabricantes de armas, en los juzgados, no se diga, los fabricantes de juegos y juguetes, todos los que, simplemente los que hacen playeras con las leyendas que van poniéndole, pues ellos también buscan que cualquier tipo de violencia, vendan playeras, vendan cualquier material porque económicamente le ganan y todo eso, violencia, va a generar una ganancia para estas personas. Volviendo a tu pregunta, ¿quién gana con la violencia? Pues muchísima gente, desde el vendedor ambulante que vende playeras hasta el vendedor de armas. Y hay gente que prefiere destruir a la humanidad con sus malos hábitos, enseñándonos sus malos juicios, a formar gente de bien y gente que tenga un proyecto de vida como el que Dios nos ha dado para que lo sigamos. Eso es lo que yo creo que son los que ganan con esta violencia.
Es cierto, es cierto. Y bueno, los cristianos sabemos que la violencia engendra violencia, por lo que la solución a este problema es honda y compleja. Los cristianos no vemos a las personas como enemigos que hay que destruir. Nuestra lucha es contra el poder del mal que destruye y deshumaniza a las personas. Tenemos que entender que, que cuando hay una persona que nos agrede, tenemos que amarla porque esa persona está actuando de acuerdo a lo que le enseñaron. No le han enseñado a amar, nadie da lo que no tiene. Entonces, por eso los cristianos no debemos de verlos como enemigos, sino ver un poco más allá de esa persona, ver el fondo, cómo lo trataron, cómo vivió, cuál ha sido su educación. Hay veces que no somos conscientes de esta parte y pensamos que estamos luchando contra ellos, contra las personas. No, estamos luchando contra el poder del mal. El mal nos engaña y cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, pues si no estás con Dios, estás con el chanclas, estás con el maligno. Entonces, ver más allá, no nada más ver a las personas que nos hieren, sino ir más allá de eso y vamos a encontrar que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra ese poder que se adentra en nuestro corazón y que no nos deja ver. Sí, mira, claro, yo consciente de lo que dices, yo creo que parte de todo es que la gente es muy distinta y la gente que nos agrede, tenemos que ayudarla, tenemos que entender que todos somos educados de forma diferente, no educación buena o mala, cada quien tiene una educación que es diferente. Nosotros, afortunadamente los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, pensamos que la mejor manera de actuar es perdonando y ayudando a esa persona a que recapacite en lo que hizo. Una corrección fraterna es lo mejor que podemos hacer. No dejarnos llevar por las envidias, el egoísmo o el reclamo hacia esta persona. Simplemente decirle, mi punto de vista no es igual al tuyo, yo respeto lo que tú dices, pero estás actuando mal. Y eso le puede dar luz a esta persona para hacer un cambio de vida. Y ese cambio de vida pues va a ser positivo en función de lo que nosotros le podamos ir transmitiendo con nuestro mismo ejemplo de vida. Muy bien, y pues bueno, contestando un poco a la pregunta de quiénes ganan, pues como bien dijo Toñito, gana el poder, ¿verdad? El poder, todo el comercio, y esta cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica. Y lo que se pretende es prescindir de Dios y de su proyecto de vida. Lo que quieren es alejarnos de ese proyecto de Dios que él tenía para nosotros, tiene para nosotros, el que nos amemos, el que vivamos en armonía con Él y con nuestros hermanos. Entonces, no hay que dejar, hermanos, que esto pase. Tenemos que seguir en ese proyecto de vida de Dios que tiene para nosotros. Entonces, para hacer ya conciencia, todo lo que hemos comentado, pues es un diagnóstico un poco alentador, un poco desalentador, parecido al que presenta el profeta Miqueas para denunciar que la injusticia se ha generalizado. Los fieles han desaparecido del país, no queda un justo entre los hombres. Todos planean asesinatos, cada cual tiende trampas a su hermano. En esta lectura de Miqueas se deja de entrever la fuerza del mal que predomina en el ambiente de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Esta fuerza que se va apoderando de los espacios, de los tiempos y de las personas para generar violencia sobre violencia y que nosotros, como católicos, como cristianos, debemos denunciar. El segundo tema que vamos a platicar con ustedes, discernimos, es el Shalom, corazón del reino.
Jesús, el reino ha comenzado. En Jesús, el reino ha comenzado. Los obispos mexicanos afirman en el proyecto global pastoral que el corazón del reino de Dios es el Shalom, la paz. Comprende mucho más que la ausencia de guerra y de violencia. En ella se alcanza todo el bienestar y concordia que Dios proporciona a sus hijos para una sana armonía con Él, con los demás hermanos, consigo mismo y con la naturaleza. Esto nos habla de que la paz no va más allá de la guerra y de la violencia, sino que es alcanzar ese bienestar y esa armonía con Dios, ¿sí? Si estamos en armonía con Dios, si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces lo vamos a tener con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con la naturaleza. Se trata del reino de Dios que Jesús anuncia y presenta en primera persona. La palabra de Dios se compara con una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino de Dios tiene como eje rector la paz y la concordia. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Procuremos, hermanos, por lo tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. La llamada de Jesús a sus discípulos nos enseña que en lo más profundo del corazón de Dios está el anhelo de invitarnos a ser hermanos. Así es. Por eso es que normalmente siempre nos decimos hermanos todos, porque todos somos hijos de Dios por el amor que Él mismo nos ha dado. Entonces esta es la invitación, el reino de Jesús ya está aquí en la tierra, ya ha comenzado aquí y como nuestro Padre amoroso que es, Él quiere vernos como hermanos, Él quiere que nos amemos. Su palabra, la palabra de Dios es como una semilla. Jesús siempre nos habla con palabras de amor, de esperanza, de fe, de paciencia, de tolerancia. Él siembra esa semilla y los que la escuchan, entonces se unen a ese pequeño rebaño de Cristo, a ese ambiente de paz. Y cuando esa semilla cuando germina va a crecer y vamos a tener frutos, pero tenemos que entender que la semilla la tenemos. Todos tomamos la decisión de si la acogemos o la rechazamos. Si la acogemos, los frutos se van a ver, las consecuencias se van a ver en los frutos. Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo siembro odio, voy a cosechar odio. Entonces, a eso nos invita Jesús, a que acojamos esa palabra de Él, que son semillas muy buenas para que demos muy buenos frutos. Y su eje rector es la paz y la armonía, la concordia. No es comida, no es bebida, sino es justicia. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz, el corazón del reino. Si Dios es Padre de todos, entonces todos somos hermanos, como ya lo habíamos comentado. El amor recibido gratuitamente se vuelve a Dios amándole
con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, pero solamente en y a través del prójimo. Si no, es una mentira. No hemos entendido lo que realmente es el reino de Dios. Tener en nuestro corazón el hacer el bien siempre a través del prójimo. Ese es el punto principal de este tema. Que el prójimo es nuestro hermano y en él tenemos que realizar todo lo que tenemos en nuestro corazón. Es cierto, Toñito, muchas veces el prójimo está en nuestra casa, es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, son nuestros hermanos, es el vecino, es la persona que va en el otro carro, todos ellos son nuestros hermanos, es nuestro prójimo. ¿Y cuántas veces estamos peleando en nuestras casas? No hemos entendido que el reino de Dios es el ser pacientes, el ser amorosos, el amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si no, no es coherente. Si decimos que amamos a Dios, pero estamos peleados con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, es una mentira. Tenemos primeramente que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra gente más próxima, para poder decir que realmente estamos en este proyecto de Dios, en esta paz que Jesús nos propone. La propuesta del reino se traduce en una vida de comunidad fraterna, donde las relaciones entre los hombres no estén basadas en razas ni en condiciones sociales, sino en una condición profunda de tener un Padre común. Y este Padre común es nuestro Padre Celestial, que por eso Él nos mandó a su Hijo para que la propuesta de su reino se lleve a cabo de una vez en la tierra, lo vayamos viviendo gracias a la voluntad de Dios Padre que nos dejó en nuestro Señor Jesucristo la instauración de su reino ahora en la tierra. Tenemos que buscar en nuestros hogares una vida de comunidad fraterna, tanto en nuestros hogares como en nuestra parroquia, en nuestras comunidades. Tenemos que vernos como hermanos porque todos venimos de un Padre común, ¿sí? Que Él quiere que nos llevemos bien. ¿A quién le gusta en la tierra un padre humano como nosotros? A nadie nos gusta que nuestros hijos estén peleando. Nos gusta que se lleven bien, que se traten con respeto, con amor. Lo mismo quiere Dios para nosotros. Quiere que nos veamos con amor, con respeto, con dignidad, que tengamos esa comunidad fraterna, porque Él nos ama mucho. Y esa es la propuesta del reino. El reino de Dios no se impone por la fuerza ni con la violencia. Es una realidad sobrenatural, presente en el corazón y en el testimonio de los discípulos, que critica y desenmascara las falsas paces y las estructuras que hacen imposible la paz. Jesús alienta a quienes le siguen a trabajar por la paz y la justicia, don de Dios y tarea del hombre. Quienes se comprometen a construir como Él lo hizo, son llamados bienaventurados, hijos de Dios y herederos del reino. Aquí me recuerdo de los escritos de San Mateo en las bienaventuranzas, en su capítulo 5, versículo 9, donde nos indica: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué más privilegio queremos si trabajamos por la paz? Que vamos a ser reconocidos como hijos de Dios.
Así es, Toñito. Así es, Toñito. El reino de Dios no se impone por la fuerza ni con la violencia. Es una realidad sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien tomamos la decisión de si seguimos ese reino o lo rechazamos. Entonces, nosotros queremos invitarlos a que tomemos en cuenta esta propuesta que Jesús nos hace de trabajar por la paz, para que seamos bienaventurados y seamos herederos de ese reino que Dios nos ha prometido. Trabajar por la paz, por la justicia, tiene que ser un esfuerzo de día a día, trabajar ayudando a nuestros hermanos con las cosas más sencillas, una palabra, un consuelo, una ayuda económica, simplemente con una palmadita ayudamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Seamos constructores de esa paz que Dios nos está pidiendo. Yo como ejemplo les invito a que pongan una bienaventuranza personal. Les voy a decir lo que yo hice. Felices los que se ocupan por atender a un familiar en desgracia, porque de esa manera sirven a Dios. Felices los que comparten sus bienes con un desconocido, porque así son compasivos como el Señor es compasivo con nosotros. Así como estas bienaventuranzas, cada quien puede poner de su corazón la que quiera y llevarla a la realidad. No nada más decirla, sino llevarla a la realidad. Que ese es el gran reto que Dios nos da. No quedarnos con los buenos deseos, sino realizarlos. Muy bonitas, Toñito. Bueno, pues el reino de Dios no es una promesa futura para después de la muerte, sino una realidad que ha comenzado ya en la persona de Jesús. Y esta realidad tiene valores concretos: santidad y gracia, verdad y vida, justicia, amor y paz. Esto quiere decir que no necesitamos morir para tener ya este reino de Dios, sino aquí en la tierra tenemos que empezar a construirlo día a día para que cambie esta realidad que estamos viviendo, este mundo lleno de violencia. Si cada familia, si cada persona nos comprometiéramos a cumplir este reto de ser cada día mejores personas, el mundo cambiaría. El que no impere nuestro egoísmo ni nuestra envidia, sino que Dios sea esa bondad, que vean en nosotros ese rostro de Dios misericordioso, amoroso, tendríamos otro mundo. Pero empecemos ahora aquí en la tierra, para que aquí en la tierra este reino se lleve a cabo. Así es, aquí en la tierra y en el ahora es donde nos tenemos que ganar esa santidad para que, siendo ejemplo de Jesucristo, podamos llegar a un día a estar en el reino que nos tienen prometido, que es estar en el cielo, en compañía de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que conlleva estar con Él en ese reino. Esa casa que Dios Padre nos construyó para que todos estemos en ella. Pero solo empezando desde ahora a trabajar en esa paz, en ese amor y con esa convicción de que lo tenemos que hacer ya y no después, sino ahora. Porque como dicen, de buenas intenciones está lleno el infierno, porque nunca tuvieron la oportunidad de hacer las cosas. Entonces hay que hacerlo ya y no quedarnos nada más en el propósito, sino en llevarlo a la realidad. Y esta realidad tiene valores muy concretos, como aquí lo mencionamos: la santidad y la gracia, o sea, vivir en santidad y en gracia, en verdad y en vida, en justicia, en amor y paz. Yo le agregaría en alegría también, un valor. Sí, claro. Que seamos alegres, que seamos, sí, la verdad es que la alegría te eleva tu corazón, eleva tu alma, ¿verdad? Es un don de Dios, la alegría.
La iglesia, vamos con el tema número 3, la iglesia, semilla del reino. Jesús eligió a sus discípulos para que fueran capaces de proponer un estilo de vida alternativo al proyecto del mundo. Ante el servilismo, servicio. Ante el odio, el amor. Ante el egoísmo, la entrega de la vida. Contra la marginación, la inclusión. Jesús eligió a 12 personas, a 12 discípulos, para que ellos fueran a todo el mundo a decirles, a proponerles este estilo de vida alternativo. Como bien recordamos, y desde el inicio de la humanidad, siempre hemos estado en desacuerdos, en disputas, en esta desobediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, los discípulos, Jesús eligió a los discípulos para que fueran y llevaran toda esta buena nueva, proponiendo este estilo de vida alternativo a lo que ya veníamos viviendo, ¿verdad? Ante el servilismo, el servicio. Ante el odio, el amor. Ante el egoísmo, la entrega de la vida, y contra la marginación, la inclusión. Qué bonito, ¿verdad? Así es, claro. Luego, la paz es la consecuencia inmediata del don divino de la salvación y de que Dios no es violento, sino es un Dios de paz. La paz es un don de Dios y una tarea de todo creyente y de todo cristiano. Esto nos recuerda mucho cuando Jesús fue entregado. Nos recuerda que Pedro fue el que sacó una espada y le dijo: guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere. Entonces, desde ahí Él siempre nos ha enseñado que Él no vino a violentar. Él todo lo quiere hacer por medio de la paz. Incluso hay otro versículo en la palabra de Dios que nos dice: si te dan con una mejilla, pon la otra. No es con violencia como se va a resolver esto, sino con la paz. Quedarnos callados es la mejor solución a muchas cosas. Cuando alguien me agrede, mejor me quedo callado, porque la verdad es que lo único que voy a generar es más violencia. ¿Sí? Las palabras es una espada de doble filo que pueden ayudar a una persona a crecer, o la puedes hundir en el infierno, ¿sí? Entonces, lo mejor es cuidar y dominar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque eso nos ayuda a estar en este don de Dios que es la paz. Si no, estamos con lo contrario, que es la violencia. Así es. Pues ya entramos al tema 3, que es: proponemos artesanos de paz y concordia. Monseñor Fidencio López Plaza nos habló en forma metafórica de las alas de la paloma de la paz, que necesita para volar, y son dos: la educación y la justicia. En la educación es el ala que nos indica la fuente originaria de la paz, que es Dios. La justicia es el ala que nos indica el camino donde hay que practicar la paz, que es en el hermano. Bueno, vamos a comentar un poquito en esta plática que nos hace Monseñor Fidencio, en la cual nos invita que para que la paloma vuele necesitamos dos alas. La educación es para que, como bien comentábamos al principio, todos fuimos educados de una forma diferente, y a las personas que nos educaron con estos valores de que Dios es amor, de que Dios es justicia, pues Dios es la fuente de esta paz.
Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, va a ser muy difícil que podamos pues lograr este objetivo. Tenemos que reeducarnos, volver a agradezcamos la educación que nuestros padres nos dieron, que a veces no fue la mejor, pero podemos tomar la decisión de volver a educarnos, acercarnos a esta fuente que es Dios, conocer a Dios, tener este encuentro con Él, para ver Él cómo era, cómo actuaba, qué haría Él en mi lugar, para que podamos de verdad tener esta paz que tanto estamos deseando. Y lo que es en el área de la justicia, pues esta ala nos indica el camino donde tenemos que practicar esta paz, y como lo venimos comentando en todo este taller, es en nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestro esposo, en el prójimo. Ahí tenemos que poner en práctica todo lo que Jesús nos enseñó. Él vino a enseñarnos cómo debíamos de comportarnos, cómo deberíamos de ser, cómo debemos de pensar, cómo debemos actuar. Entonces, estas dos partes son fundamentales. Acercarnos a la fuente que es Dios, la fuente del amor, la fuente de la paz, la fuente de todo lo bueno, y aplicarla en este hermano. Así es, Claudia, así es. La justicia es cuando realmente se hace feliz a los pueblos y se hace dignos a sus habitantes. Bienaventurados, pues, los que han de luchar por la justicia, expresión de su fidelidad a Dios, porque Dios mismo los saciará. Qué bonitas palabras. Sí. La justicia, cuando realmente es justa, cuando uno actúa de forma justa en cualquier cosa, en los negocios, en la casa, cuando realmente hay esa justicia, la gente es feliz. Pero cuando hay injusticia en cosas tan insignificantes, cuando se le carga la mano a la mamá en el quehacer, cuando se le carga y los demás no participamos, no colaboramos, ahí ya hay una injusticia, ya hay un sabor de boca de injusticia, de malestar. Entonces, en cosas tan pequeñitas, cuando hay injusticia, ya no hay felicidad. Entonces, la justicia es, cuando realmente es justa, hace feliz a los pueblos y a los habitantes. Entonces, hagamos estas actividades, estas acciones día a día, desde nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde nos desempeñemos, hagamos actos de justicia, que todo sea equilibrado, ¿verdad? Que sea para las dos o tres partes los que participemos, que sea ese equilibrio y que no jale más para un lado. Así es. Llegamos al número 4 de nuestro taller, que es celebramos y nos comprometemos. Reafirmamos nuestra esperanza y confianza de que en este mundo en el que vivimos no es todavía el que Dios pensó para nosotros. La violencia y la maldad no son parte del proyecto de Dios. Por ello, confiamos en que el esfuerzo solidario de todos y con el auxilio de la gracia divina, por hacer más humanas nuestras vidas. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará a su perfección. Pues ya estas palabras, este último tema es nuestro compromiso, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que el mundo que estamos viviendo no es el que Dios pensó para nosotros. Dios quería que nos lleváramos bien, que hubiera armonía, que estuviéramos en comunicación con Él, con nuestros hermanos, pero realmente este mundo que estamos viviendo no es el proyecto que Dios quiere para nosotros. Él quiere todo lo contrario, pero la violencia y la maldad no son parte de ese proyecto. Y bueno, con el esfuerzo de todos, si cada uno ponemos ese granito de arena como parte de este cuerpo de Cristo, si todos ponemos algo,
nos esforzamos día a día en ser una mejor persona, con la gracia de Dios, agarrados de la mano de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine día a día nuestro camino, que seamos luz en este mundo, vamos a tener ese proyecto que Dios quiere, ese mundo que Dios quiere para nosotros, que vivamos felices aquí en la tierra, sin enfermedades, que vivamos todos unidos, viendo unos por otros. Ese es el mundo que Dios quiere para nosotros y que desgraciadamente aún no lo tenemos. Pero si unimos esos esfuerzos, claro que vamos a poderlo lograr con la gracia de Dios. Así es, Claudia, y para concluir voy a comentarles que como discípulos amados que somos de Dios, para ganarnos esa infinita misericordia que Él tiene para nosotros, debemos de ser simple y sencillamente lo que Él quiere que nosotros seamos. Él ya nos ha dicho, hay que ser congruentes. Congruentes es seguir con su palabra, tener en cuenta al prójimo, amarnos también a nosotros, no ser mártires, no creernos mártires, sino ser felices nosotros y poder transmitir esa felicidad a todos nuestros hermanos, a nuestro prójimo y a toda la iglesia. Gracias. Y por último, leemos una de bienaventuranzas, una tuya, una yo, de las bienaventuranzas. Sí. Felices los que como el buen samaritano se hacen cargo de su hermano y han sido golpeados, heridos y dejados medio muertos en el camino. Felices los que como el cirineo ayudan a su hermano a levantarse y a cargar la cruz de cada día. Felices los niños y los que son como niños, porque tienen la capacidad de dar y recibir ternura, porque nos recuerdan que somos siempre hijos y hermanos, y así nos libramos de la tentación de querer ser como dioses. Felices los que reconocen el potencial amoroso y solidario de los jóvenes, porque ellos nos enseñan que compartiendo sus 5 panes y sus 2 pescados se soluciona el problema del hambre y se contribuye a la paz. Felices las familias que asumen el compromiso de ser la primera escuela de los artesanos de la paz. Felices los abuelos y los bisabuelos, porque con su sabiduría y su amor entrañable nos enseñan a soñar y a aterrizar nuestros sueños en proyectos posibles y realizables. Felices los que saben escuchar y responder a los gritos de los desencantados, de las mujeres, de los jóvenes, de los excluidos y de los pobres que Dios nos ha ordenado socorrer, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que están al lado de los huérfanos, de las viudas, de los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues con esto nos despedimos, hermanos. Esperamos que todo este taller que estamos llevando nos ayude a tener este reino de Dios que ya está misteriosamente aquí en la tierra, pero que tenemos que abarcar más. Pues yo lo único que los exhorto es a que todos los compromisos que hagamos los llevemos a un feliz cumplimiento para poder así ser herederos del reino de Dios que ya empezó en la tierra. Que la paz esté con ustedes. Shalom. Shalom.